Esto es Lilith en CDN. Hey, hey, hey. Jueves en la noche. Bienvenidos, amigas y amigos, a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN, que usted sabe también que somos la fórmula antinovelas. Este jueves está encendido y vamos a hacer, bueno, un viaje por el ambiente político y también empresarial de República Dominicana, como los tenemos acostumbrados. En este primer bloque rescatamos al queridísimo Ricardo Pérez Fernández, que no tenía votado porque ese hombre vive muy ocupado y cosas, no sé, vive con una agenda, pero la verdad que tiene mucho que decirnos Ricardo, y bueno, es todo él. Ricardo sabe demasiado de estos temas y yo sé que usted también sabe que él sabe. Vamos a hablar de las primarias simultáneas en el PLD y otros temitas más, porque a Ricardo hay que sacarle el juguito. Seguimos después con la comunicación política eficiente a nivel de marketing con Carlos Azar, presidente de CASAR, DDB y también de El Búnker. Usted sabe, comunicación política. Carlos Azar, queridísimo amigo de antaño, que siempre viene con, bueno, toda la información on top de lo que se está moviendo. Y para cerrar, recibimos de nuevo a Kirsi Lorenzo, que me encanta, nuestra queridísima coach, que viene con su libro Las 9 personalidades en la empresa, pero ella hoy ya viene a hablarnos particularmente de la primera personalidad, el perfeccionista. ¿Sabrá Dios, tú eres perfeccionista, Ricardo? ¿Qué tú crees? ¿Tú eres perfeccionista? Yo espero no No, serlo. no tanto, ¿no, verdad? El perfeccionista Sí, vive triste sí, siempre. que lo perfecto es enemigo de lo práctico. Claro, no, totalmente. Ricardo, qué bueno, de verdad. No, gracias por la invitación. Nos hacías falta. Oíste, A mí también. Lo que el pasa equipo es de que a producción estaba veces diciendo, pero Ricardo, ¿y qué es lo que pasa? se complica la vida. Es con vida, cabada pero la cosa, no, nada más. no. Pero un placer estar aquí, como siempre. Gracias por la invitación. Está fajado, tiene muchas cosas que hacer. Mucho trabajo, pero bien. Bien. Peor es no tenerlo. Sí, eso sí es verdad. Sí, Tú sí, sabes sí. que antes de entrar en materia, quería comentar contigo el tema de los incendios en Amazonas. Me imagino que estás informado. Sí, he visto. Ay, conchole, yo estoy tan triste. El Instituto Nacional de Pesquisas, quiero comentar, le voy a pedir a producción las imágenes de pesquisas especiales, INPE, en Brasil. Bueno, señala que está muy preocupado porque ha habido un incremento del 84% de los focos de fuego en la zona amazónica. Estamos hablando desde el 2018 a este mismo periodo en 2019, un incremento del 84% en esta zona, que es, bueno, el pulmón del mundo, llevando, atiéndanlo bien, aquí tengo mi, ¿dónde que está el chivo? Que lo he perdido. Oigan, llevando a 74.155 los focos de incendio en este momento. En las redes sociales, no sé si te diste cuenta, Ricardo, mucha gente decía, Sí. cónchale, cuando se quemó Notre Dame, todo el mundo se hizo eco y se hizo toda una hecatombe nacional, pero se está quemando medio pulmón y Claro, nadie dice nada. lamentablemente. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Por qué se dan estas cosas? Porque una sucede en París y otra sucede en el medio de la nada, porque la selva, a fin de cuentas, es el medio de la nada. Sin, digamos, equilibrar de manera sopesada y de manera correcta la importancia que tiene uno versus la importancia que tiene el otro. Y hay un cambio de gobierno en Brasil. Mucha gente señala que Jair Bolsonaro, básicamente la política medioambientalista, entra en discrepancia con potencias que ya habían estado apoyando Brasil, como son Noruega y también Alemania, que ahora, de alguna manera, esta nueva política del nuevo gobernante pues no les satisface y han retirado parte importante de los recursos que tenían para la preservación de este pulmón. Sí, él lo ha dicho abiertamente, él no cree mucho, bueno, como gobernante de ultraderecha al fin, no cree mucho en los temas de protección ambiental, al igual que el presidente Trump entiende que parte de este tema del cambio climático y de la inestabilidad que se está dando en el clima a nivel global es una hipótesis fallida, es una teoría que no se corresponde con la realidad y entonces naturalmente esto sucede bajo la presidencia de una persona que no tiene un interés genuino de intervenir para poder paliar de manera eficiente o con lo que se pueda esta triste situación, pues preocupa aún más. Incluso claro. Él señalaba cómo la agropecuaria sería la solución en lugar de tener estas zonas como zonas, vamos a decir, parte de su visión. Lamentablemente hay cosas que no entiende, pero esperemos que en este gobierno no haga todo el daño que podría hacer si se le permite. Porque tremendo pulmón que está ahí. O sea, está en juego la salud de tus hijos, de los míos, de los nietos y bisnietos. Lamentablemente, caramba. así es. El liderazgo está en un momento, yo diría, a nivel mundial, Ricardo, convulso. Y en República Dominicana estamos más confundidos que Confucio, ¿eh? Vamos a hablar claro. Tantos delfines, óyeme, también una segmentación de un partido como el PLD, que ha sido un partido donde siempre se ha sentido esa cohesión y ese entendimiento entre las partes de manera de preservar los intereses del pueblo y del partido, o del partido del pueblo, en el orden que tú quieras, tú lo dirás. Pero vemos ahora, de verdad, un escenario incierto y vemos mucha gente luchando por un spotlight, por una atención. ¿Cómo lo ves tú?
como analista? Mira, el escenario incierto se deriva de una primera realidad que es para mí indiscutible. Danilo Medina y su equipo no tenían un plan B real. Siempre se contó con que la reforma constitucional que permitiera una segunda reelección, un tercer periodo consecutivo, se iba a poder lograr. Al no lograrse y no tener un plan B, entonces ahora recurren a una solución improvisada, que en esencia lo que pretende es lograr lo que al presidente Medina le tomó 14 años en un mes y medio. Y eso está un poco complicado. Los 6 o 7 que fueron precandidatos, tanto en el 2015, antes de que el presidente Medina reconociera que le interesaba la reelección, y también ahora en este proceso, antes de que de nuevo se definiera el tema de la otra reelección, ninguno presentaron oportunidades de crecimiento, niveles de simpatía significativos en la sociedad dominicana. Y han estado siendo medidos por muchos años. O sea, exacto. La pura verdad que siempre se ven esos porcentajes pequeños y los grandes, vamos a decir, 3 jugadores, sí, que digamos que son Danilo, Leonel y hay que mencionar la Margarita sí, claro que también. Sí. Siempre a nivel de aceptación y popularidad, los números están ahí. Entonces, lo que eran precandidaturas emergentes nunca emergieron. Y esa es la realidad que tenemos hoy en día. Entonces, a nivel de, en escenarios tanto dentro de la militancia del PLD como entre la población en sentido general, ninguno presenta números lo suficientemente importantes como para poder enfrentar en un proceso de primaria a Leonel Fernández. De ahí entonces es que resulta la precandidatura del ministro Gonzalo Castillo, que como se ha visto en lo que se ha publicado en estos días, a pesar de que está muy lejos de Leonel Fernández, sí está por encima de los demás precandidatos. Creo que solo una encuesta da al ex procurador Francisco Domínguez Brito por encima de él, pero creo que la diferencia está dentro del margen de error. Y tiene una campaña agresiva. O sea, de hecho, cuando salió, vamos a decir, el comunicado de que ya Gonzalo Castillo se lanzaba al ruedo político como un exponente, ya salieron en las redes, y tú lo sabes, la foto donde ya se veía toda... Tan agresiva ha sido la campaña que ha sido en franca violación a la ley electoral. O sea, se ha recurrido a la publicidad que está prohibida, algo absurdo de la ley, pero es la ley. Está prohibida en este proceso de primarias abiertas, a pesar de que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que me parece que cambiará algo en eso. La Junta le ha ordenado retirar publicidad precisamente por esto. Pero sí, y en efecto es un desafío vallas inmenso. de Gonzalo Castillo. Por eso mismo, pero es un desafío inmenso. Es en esencia lograr convertirse en un fenómeno electoral en un mes y medio, algo que la verdad es que en un cualquier mercadólogo publicista diría... No, y en un electorado tan conservador como el dominicano, es una hazaña muy, muy difícil. Nada es imposible en la vida, pero es muy difícil, va cuesta arriba. Este tema de las primarias abiertas, ¿a quién favorece y a quién desfavorece desde tu punto de vista, Ricardo? Para mí no tenía ningún sentido que una ley de partidos obligara a un partido político a celebrar primarias abiertas. Para mí debe de ser una decisión de los organismos competentes de cada partido. Si mañana el Partido Blanco quiere hacer primarias abiertas y su militancia así lo decide, que lo hagan. Como el PRM, por ejemplo. Si en el próximo proceso electoral las quieren cerradas, bien, pero que no fuera una ley que las ordenara, porque para mí ahí se daba una distorsión. La sociedad dominicana en ningún momento, no hay ningún estudio de opinión pública que así lo demuestre, exigió el derecho de votar en las primarias de los partidos. Esto simplemente fue un punto de agenda de la facción de Danilo Medina en el PLD, porque entendían que en un proceso de primarias abiertas, en el escenario donde estamos hoy en día, a ellos les resultaría más fácil vencer a un Leonel Fernández. Si las primarias del PLD fueran cerradas y se hicieran solo con la militancia PLDista, sería prácticamente imposible ganarle a Leonel Fernández. De calle. Pero como entra el factor... de que son abiertas y hay un rechazo a esa marca, vamos a decir, de la oposición que se puede ver manifestado ahí. Pero no solamente eso, sino que los van a motivar para que la manifiesten, porque ya evidentemente no es un asunto que sea reconocido públicamente, pero todo el que se mueve en el ámbito político lo sabe, lo ha escuchado. Se está articulando un plan para, por ejemplo, los PRDistas llevarlos a votar en las elecciones del PLD a favor de los del candidato que resulte de la facción de Danilo Medina. Lo mismo con una parte del Partido Reformista. Lo que se pretende con estas primarias abiertas es incluir en este proceso de selección de candidaturas del PLD a gente que en otro escenario no hubiese participado. Y ese es el objetivo de haber aprobado esa ley de esa manera. Que se hace a nivel interno del PLD, porque obviamente partidos como el PRM decidieron hacerlo desde otra perspectiva. Sí. O sea, persigue, vamos a decir, objetivos específicos desde adentro de la organización. La ley como fue concebida, una primaria abierta
por ejemplo, en el caso del PLD, le da la oportunidad a votar, número uno, a todo el que sea PLDista. Número dos, a la sociedad en sentido general. A todo el que no sea PLDista. Pero importante, no puede ser debe de PRMista. excluir a los que sean miembros de otras organizaciones políticas. Pero eso es un trabajo de depuración del padrón general que la Junta Central Electoral no ha hecho y aparentemente no va a hacer. Entonces eso podría llevar o provocar un escenario donde se cuestione la legitimidad de ese resultado. Porque si al final se demuestra que los que votaron mayoritariamente en un proceso de primarias del PLD fueron PRDistas y reformistas, naturalmente que eso va a generar algo en el PLD, eso va a generar alguna inconformidad. ¿Qué evita eso? Que la Junta haga la depuración y que efectivamente solo puedan presentarse a votar los miembros del PLD y los ciudadanos dominicanos que no pertenezcan a otro partido ninguna político. organización, que sean, Claro. vamos a decir, apolíticos o no estén Y organizados. así se planteó originalmente en el formato de primarias abiertas que tenemos, pero es un trabajo técnico que la Junta Central Electoral no ha hecho. Sí, y que quizás no es tampoco realizable desde el punto de vista de nuestra, vamos a decir, fundamentación tecnológica. Y no sé si el tiempo es un factor, pero la verdad es que se sabía que esa depuración había que hacerla. No sé cuál es la razón por la cual no se ha en un hecho. ambiente legal el poder hacer, que cada partido elija cómo serían sus primarias, obviamente. Entonces se decidió a nivel de la mayoría Sí. dentro del PLD, digamos. Digamos que sí, que fue así. Fue así. Correcto, sí. Sí, es extraño, pero muy interesante. Sí, bueno, Divide hay y que entender la vencerás, dinámica desde el punto de vista político, divide y vencerás, tan maquiavélica y emblemática frase. ¿Tú crees que suma en política? Depende Cuando tú eres la oposición. Depende cómo se haga. Ajá. Si la estrategia que te lleva a lograr una división en el adversario se hace de manera subrepticia, te puede beneficiar. Pero si lo haces abiertamente, pierdes calidad como oposición política, que es lo que yo creo que le está pasando al PRM. En esto que pasó en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que su razonamiento detrás de haber apoyado la plancha que presenta la facción de Danilo Medina es, bueno, vamos a echarle pimienta a ese lío del PLD, vamos a contribuir con leña a ese fuego, para que desconozcan el pacto que ellos hicieron y no honren lo que le correspondía a Leonel Fernández, que era que alguien de su facción, Demóstenes Martínez, presidiera la Cámara. Nosotros vamos a votar por el candidato que presenta la plancha de Danilo Medina, pero bueno. Bueno, ese es el postulado desde el punto de vista de oposición. Claro. Divide a tu contrincante y Pero el vencerás, lo tema es haces más cómo lo débil. divides, porque hacía poco le llamabas dictador, que quería perpetuarse en el poder y una serie de cosas, y ahora entonces vota por su propuesta dentro del Congreso para elegir una plancha directiva. No sé, pero lo que yo vi luego de eso fue muchas críticas en muchos sectores de la sociedad dominicana, porque no hace sentido. Ellos perfectamente bien pudieron abstenerse y dejarle ese lío al PLD. Y de alguna manera se iba a llegar a un resultado. Pero el habiendo votado a favor de la plancha que presenta el presidente Danilo Medina, yo creo que se quitan credibilidad al momento de criticar cualquier otra cosa que hace ese mismo gobierno de Danilo Medina. Sin embargo, porque ¿para qué lo apoyaste? Claro. Fíjate, días después de haber acontecido eso, entonces se critica en el seno del Congreso Nacional el tema del ritmo acelerado de la deuda externa y que no puede ser y que eso hay que detenerlo. Bueno, pero tú votaste para que el que está sometiendo esos préstamos, que es el Poder Ejecutivo, tuviese la plancha que propuso. Entonces, ¿cómo ahora de repente me quito el sombrero de aporto a la división y ahora vuelvo a ser oposición? Yo creo que eso lesiona su credibilidad ante la sociedad dominicana. Hay dos cosas importantes, Ricardo. Se señalaba primero que la facción de Danilo Medina era tan poderosa que no requería apoyo de nadie. O sea, era una facción ya que por sí misma podía sobrevivir con él o quizás con un delfín ya seleccionado. Sí. Hay mucha gente que señala eso. Obviamente tenemos dudas porque divide y vencerás es lo que está reinando actualmente y hay una división. Sí. Pero hay otra gente que dice, oye, los PLDistas nunca terminan separados. El que esté durmiendo de ese lado está equivocado. Ellos Sí. al final siempre se ponen de acuerdo. Y la historia no miente. De hecho, ha sido así. Ha sido así. ¿Cómo lo ves tú? Entonces, ¿es tan fuerte la afección del presidente Medina como para poder sobrevivir y apoyar a su delfín favorito solo? Bueno, mira qué ¿O es que se van a poner de acuerdo? ¿Cómo se ve la cosa? Esa es una fortaleza relativa. Hay que entender la naturaleza y la dinámica del poder. El presidente Danilo Medina es el presidente de la República actualmente. Por ende, es la persona que concentra mayor poder político, de corte electoral y demás, porque es el presidente de la República. Ahora bien, en un país totalmente presidencialista. claro, ya se sabe que no se va a presentar en el 2020. Ya eso va minando el poder del presidente Medina en el ámbito político electoral. ¿Por qué? Porque se entiende que ya no es él, que viene otro. Entonces muchos de los que orbitaban en torno a él
y de los que siempre andaban con él ya empiezan a buscar cuál es el próximo que viene. Claro. Porque al final la idea es no quedarse fuera del poder. Lógico. Entonces, cuando llegue el 6 de octubre y el PLD tenga un candidato de manera oficial, igual el presidente Medina va a seguir siendo una figura decisiva en este proceso, pero ya no como lo era antes, porque ahora hay otra persona que toma, que toma digamos, la principalía en esta lucha La político-electoral. antorcha, Claro. que no sea el hacho, pero Y la al final antorcha. los que estaban en este lado hoy quieren asegurarse de permanecer en el poder mañana, entonces empieza esa migración. Es lo que siempre hemos visto, siempre. En esta ocasión no creo que vaya a ser diferente. Ahora ¿Hay bien, un delfín favorito en tu modo de verlo? yo creo que es muy evidente que Que sí. es Gonzalo Castillo. Claro, claro digamos. que sí. En el caso hipotético, digamos, que Gonzalo Castillo tenga una posición, vamos a decir, preponderante luego de las primarias abiertas, Sí. ¿cuál tú crees que sería la posición del expresidente Leonel Fernández? Lo que pasa es que si el expresidente Fernández quiere ganar las elecciones del año 2020, que me imagino que es su propósito, Bueno, está trabajando duro. claro, tiene que sumar todas las voluntades que sean posibles dentro del PLD y todos los proyectos políticos dentro del PLD que se quedaron en el camino. Precisamente porque el PLD unido tiene todas las posibilidades de permanecer en el poder. Ahora, si se da una división, entonces ya esas probabilidades se reducen. Lo que siempre ha pasado con el PLD es que ellos terminan por entenderse. Se busca la manera y se presentan unidos. Yo creo que este caso, al menos que de aquí en adelante surjan agravios que no puedan ser luego reparados o enmendados, yo pienso que probablemente sea lo mismo. Se pasa la página y se perdona, cualquier Habrán caso. 2 o 3 que se queden fuera por razones personales o cosas particulares. Pero el PLD como partido, que lo que quiere es no salir del poder, yo supongo que quien resulte candidato el 6 de octubre va a contar con el respaldo mayoritario de los miembros de esa organización. La renuncia de Ernesto Selman, por ejemplo, que bueno, por su padre, que es un Sí. ministro muy reconocido en el PLD por muchos años, bueno, a todo el mundo lo hizo pensar. ¿Por qué se dan este tipo de cosas? ¿Qué es lo que está pasando hacia adentro? No me sorprende tanto porque Ernesto Selman desde hace un tiempo está más asociado a la sociedad civil dentro de CRES, es un economista de una muy buena Sí. reputación. Pero es una persona que no ha jugado un rol político partidario. No, nunca O se ha sea, identificado en con opinión ningún pública partido. siempre ha sido un técnico muy valorado, que emite opiniones y que tiene su posicionamiento dentro de la sociedad dominicana y dentro de la maquinaria de creación de opinión pública. Pero como figura partidaria yo pienso que nadie lo identificaba. Entonces, Es más, su yo pienso que, renuncia creo que mucha gente ni sabía quizás que exactamente. era miembro O sea, del que no partido. creo que su renuncia sea indicativo de otra cosa que no sea, digamos, asumir plenamente su rol que ha sido más de sociedad civil últimamente que de Sentirse una más figura independiente para que político-partidaria. no lo relacionen con un interés en particular. Eso creo. Las últimas encuestas y sus resultados y las mediciones, ¿cómo ves tú que pudiesen variar de aquí ya al inminente momento de la toma de decisión de un pueblo dominicano? Estamos apenas a 45 días Esto está cerca. del 6 de octubre. Sí. Podrán haber algunos cambios, pero si se diera una elección orgánica, con esto quiero decir que no hay una intervención de fuerzas ajenas al PLD y de la sociedad no partidista que quiera participar, habrán variaciones en los números, pero yo pienso que la tendencia es muy difícil de cambiar. Te decía anteriormente que en todas las encuestas que hemos visto, Leonel Fernández sale arriba y con un margen significativo sobre el que está en segundo lugar, que en la mayoría de los casos es Gonzalo Castillo, en una encuesta es Domínguez Brito. Pero estamos hablando de una diferencia de 2-1, al digamos. menos de 30 puntos porcentuales. Eso en 45 días yo pienso que es difícil revertir. Habrá que ver cuáles inventos surgen de aquí a allá, ¿verdad? Para tratar de cambiar esa realidad, Sí. pero así como la facción de Medina y su candidato tienen su plan de movilización electoral, hay que asumir que Leonel Fernández y los suyos también tienen lo propio. Claro. ¿Hay apoyo para ambos? ¿Hay recursos para ambos? ¿O hay quizás un favorito? Se entiende cuando tú que sí, estás- lo que pasa- el que está apoyado por el presidente, digamos Ajá. que tiene más recursos o no. Claro, y más el que cuenta posibilidades. con el Estado va en una ventaja inmensa, Claro. naturalmente. Pero cuando la diferencia es tan amplia, incluso eso no debe ser el factor decisivo de lo que tendría que ser ese resultado. Si ambos hacen el trabajo que tienen que hacer. Ya eso se verá en 45 días. Vamos a una pausa, pero señores, Ricardo no se va, que no lo dejamos ir. Regresamos con él en un segundo bloque, porque hay tanto que informarse cuando recibimos aquí a Ricardo Pérez, que de verdad, Fernández también, que se sepa, que de verdad es toda una eminencia en estas materias, en estos albores políticos. Mucho que aprender. La verdad...